Hola mis chicas, bienvenidas a un nuevo video de YouTube y este video es para todas las contadoras. Si no me conoces, mi nombre es Nati Coronado, soy contadora pública de profesión y mentora por propósito de Dios. El video que quiero que veas hoy es si te estás sintiendo estancada y cómo salir de esa situación. Bueno, eso es importante que lo sepas y es que yo en algún momento de mi vida me sentía así. Me sentía estancada porque estaba todo el tiempo en un lugar y sentía que no avanzaba en ningún área de mi vida, ni a nivel corporal, ni a nivel de pensamiento, ni a nivel espiritual, ni a nivel monetario. ¿Y sabes por qué pasaba esto? Esto pasaba porque simplemente yo no me estaba sintiendo bien la mayor parte del tiempo. Esto pasaba porque yo no estaba trabajando en esas áreas de mi vida, sino que me dedicaba solamente al hacer. Y ni siquiera al hacer de mi propia vida, de mi propio negocio, sino porque estaba en un empleo donde otras personas me decían lo que yo debía hacer. Y por eso yo sentía que mi vida como que no avanzaba. Claro, porque todos los días hacía repetitivamente algo, porque todos los días lo único que hacía era ir a una oficina, estar en un lugar, salir en la noche y simplemente irme para mi casa. Es decir, no cumplía mis sueños. Estaba todo el tiempo era en función de hacer una tarea técnica, de hacerte una tarea operativa. Y si a ti te está pasando esto, ten mucho cuidado, porque ese lugar puede estar haciendo que tus sueños se vean estropeados, pero eso no lo hace nadie más que tú misma. ¿Por qué? Porque estás en un lugar, en una zona de confort, porque no permites que tus sueños salgan adelante, sino que por el contrario, cumples simplemente los deseos o los sueños de alguien más. Y eso es porque probablemente tu familia, tu pareja, tus amigos hacen eso, entonces tú por eso sigues haciendo lo mismo, porque crees que eso es lo que hay, porque crees que eso es lo que tú debes hacer. Pero si tú tienes un llamado hoy a cumplir sueños, a ser diferente, a crear tu propia empresa, a ser independiente, a montar ese lugar de poder, ese lugar donde vas a sentirte muy bien. ¿Por qué? Porque no estás simplemente en un lugar donde esperas recibir un dinero y ya. Porque eso es lo que pasa, que lo único que estás haciendo ahí es perseguir dinero. ¿Para qué? Para pagar tus deudas, para comprarte cosas, pero eso no te hace sentir bien, porque claro, tú te compras cosas, pero te sientes bien al comprarlo, pero luego ¿qué pasa? Te sigues sintiendo igual de vacía, porque no estás trabajando tu interior, estás solamente trabajando el exterior. Uno compra cosas es para sentirse bien de una forma exterior, no de manera interior. Entonces, para que ese estancamiento se vaya de tu vida, lo que tienes que hacer es tomar acción. ¿Tomar acción cómo? Si Dios te dice que te salgas del empleo o de esa empresa donde estás, tienes que buscar un mentor. Porque ese mentor es el que te va a ayudar a que puedas hacerlo de una manera mucho más, no fácil, pero sí con herramientas. ¿Por qué? Porque ellos también pasaron por esa situación. Eso fue lo que yo hice cuando yo sentía que estaba estancada en una empresa. Busqué un mentor, personas que ya habían pasado por la situación, que tenían experiencia, que sabían cómo se montaba un negocio, cómo podía ser independiente, cómo podía ser contadora. Y eso fue lo que yo hice. Y eso es lo que yo te invito a que hagas hoy. Que inviertas en un mentor, en una persona que pasó por la situación que tú estás hoy, para que te enseñe, para que te ayude, para que te diga cómo lo puedes hacer. Para que no te quedes en ese lugar sin saber cómo actuar. Porque eso es lo que sucede, que como uno no sabe cómo hacerlo, se queda estancado. Ese es el miedo de no saber qué es lo que va a pasar, de no saber cómo va a suceder las cosas. Entonces, empieza hoy a buscar ese mentor, una persona con la que te identifiques, una persona que te ayude, que te dé el blueprint, que te diga exactamente cómo lo debes hacer. Yo puedo ser tu mentora si así lo quieres. ¿Por qué? Porque pasé por la situación que tú estás. Yo fui una contadora, fui una empleada, estuve en ese lugar. Al buscar ese mentor, él me ayudó, me dijo cómo lo debía hacer, en todo. Me dijo cómo creaba la empresa, me dijo cómo manejaba a los clientes, me dijo cómo conseguía clientes, me dijo cómo hacía los procesos. Y qué es lo importante, que no solamente sea un mentor a nivel técnico, porque técnico puede ser incluso YouTube. Tienes que empezar a trabajar el crecimiento personal, porque ese crecimiento personal es el que te va a ayudar a que esas herramientas que te enseñe ese mentor te ayuden, porque te vas a sentir mucho más segura, te vas a sentir mucho más confiada. Por eso yo también tuve mentores de crecimiento personal.
Busca también eso en ese mentor. Yo soy una mentora integral porque te ayudo con el crecimiento personal, que es la base sólida para que tú apliques todas esas herramientas para crear tu empresa, para crear tu negocio, y te ayudo para que te sientas bien la mayor parte del tiempo. Te enseño el blueprint para que todos los días tú te sientas bien, porque recuerda que vinimos a sentirnos bien en este mundo. Tú eres capaz de lograrlo, pero con la ayuda de un mentor va a ser mucho más fácil, te vas a demorar menos tiempo. Vas a empezar a trabajar primero en ese ser, en esa mujer merecedora de lo que quiere, en esa mujer que va por más, en esa mujer que trabaja su mentalidad, sus creencias, sus hábitos, la forma como opera todos los días. Y posteriormente vas a trabajar en esa empresa. ¿Cómo crear la empresa? ¿Cómo crear procesos? ¿Cómo vender? ¿Cómo hacer todo eso? Pero no persigas simplemente el dinero, no persigas simplemente aumentar mis ingresos. No, chicas, primero tienes que empezar a trabajar en ti. Esa es la base, esa es la roca. Esa es la roca donde vas a construir tu casa. No lo hagas sobre arena, porque si lo haces sobre arena simplemente todo se va a derrumbar. Por eso las personas hoy emprenden y a los 2 o 3 años abandonan. ¿Por qué? Porque no tienen unas bases sólidas. Pero tú sé más inteligente. Sé más inteligente, porque tú sabes mi historia. Yo empecé literalmente trabajando en empresas de 7 a 6 de la tarde todos los días. Me daba miedo lanzarme a las empresas porque no sabía cómo hacerlo, pero decidí invertir en un mentor y ese fue el que me ayudó, el que me dijo cómo lo hacía. Invertí en mentores para crecimiento personal, para afianzar esos conocimientos que tenía, para tener más seguridad. Y por eso hoy soy una persona independiente, tengo mi empresa, viajo por el mundo. Ahora estoy, mira, acá en Brickell. Te estoy haciendo este video desde Brickell en Miami, en Estados Unidos. Así que no temas hacerlo, no temas invertir en un mentor, en una persona que te guíe, en una persona que te diga cómo hacerlo. Porque cuando tú inviertes en ti, eso se va, mejor dicho, a volver una cosa exponencial, porque no solamente estás pensando en el dinero, no solamente estás pensando en la empresa, sino que estás pensando primero en ti. Estás llenando primero tu vaso, estás primero llenando tu ser, estás primero llenando esa mujer merecedora de lo que quiere de la vida. Esa mujer que agradece lo que tiene hoy, pero no que está diciendo, es que qué pereza, yo solamente trabajo en esta empresa y no tengo lo que quiero, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Recuerda que lo que tú tienes hoy fueron las decisiones que tú tomaste en el pasado. Así que esa es tu responsabilidad. Hazte responsable hoy. Y tú eres la única que puede cambiar eso. ¿Cómo lo cambia? Ya te lo dije. Invierte en un mentor, invierte en ti, invierte en personas que te ayuden, que te den paso a pasos para tú seguir, para tú empezarlos a aplicar, que te digan cuáles errores ellos cometieron para que tú no los cometas. Ellos te harán el camino mucho más podado, por decirlo así. Ellos te darán esa fuerza para que tú logres las cosas que quieres en tu vida. Ellos te ayudarán para que tú te alinees en todas las áreas. Porque recuerda que no solamente es el dinero, no solamente es la gran empresa. Primero es la persona. Cuando tú creas esa persona, cuando tú creas realmente esa mentalidad de empresaria, de mujer independiente, de mujer que da al mundo antes de esperar recibir. Porque ese es el propósito que hoy Dios tiene contigo. Si tienes ese deseo de ser emprendedora o empresaria, es servir. Servir a través de una habilidad que tú tienes hoy. Es servir a través de esos dones y talentos que Dios te dio. Pero no permitas que esas personas hoy, mejor dicho, te agobien. Tu familia, tus amigos, tu entorno. Porque ellas te van a decir que no lo hagas, que no te lances, que no inviertas en ti, que estás bien en la zona donde estás hoy. Porque tú y yo sabemos que no estás bien ahí. Y por eso es que estás sintiéndote estancada. Así que empieza hoy a buscar ese mentor, a buscar esa persona, a llenarte de esa fe de que si otras personas lo pudieron hacer, tú también lo puedes hacer. Y empieza a estar con ellos. Empieza a conocer a ellos cómo lo hacen. Empieza a escucharlos, empieza a hacer eso mismo que ellos hacen. Siendo tú, siendo auténtica, claro está. Si tú conectas con esto, espero que me sigas en mis redes sociales, en Instagram, como Nati Coronado. Y
Si quieres que sea tu mentora, déjame un mensajito con la palabra mujer, porque eso es lo que más quiero, ayudar.